Vamos a leer en la Biblia Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segunda de Reyes 5, 1 al 14. La Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas partes que no podemos entender porque para el hombre es muy difícil comprender el corazón de Dios. Por eso, si nosotros aceptamos la palabra, la fe entrará en nuestro corazón y empezará a trabajar. Entonces podremos ser benditos. Un día una hermana me llamó: ¿con el pastor Oxo Park? Sí, soy yo. Esa hermana me dijo: mi hermana mayor vive en Kansas City, en Estados Unidos. Ella tiene cáncer y la enfermedad es muy grave. Por eso la familia se ha reunido y han juntado dinero. Dándole el dinero a esa hermana le dijeron: lleva este dinero y ve a Estados Unidos. No sabemos cuánto tiempo va a vivir tu hermana mayor, pero mientras ella vive, esperamos que la cuides y la atiendas. Hay un corazón común que los pacientes de cáncer tienen. Por eso yo le dije: si va con su hermana mayor, comparta la palabra de Dios. Yo no sé muchas cosas, pero leyendo la Biblia me di cuenta de que hay una cosa que Jesús nos pide para que Él pueda trabajar en nosotros. Esto es la fe. ¿Tú crees? Conforme a vuestra fe sea hecho. Es una palabra que Jesús dice muchas veces. Cuando la gente tiene una enfermedad, piensa conforme a la dimensión del hombre. Por eso calculan si pueden curarse de su enfermedad o si van a morir. Si uno recibe el perdón del pecado y nace de nuevo, su corazón queda conectado con el de Dios y se hacen uno. Si nosotros vivimos con Dios, podemos darnos cuenta de que el cáncer no es nada.
no es algo especial, pero si nosotros vivimos humanamente, se arraigará un pensamiento: voy a morir de cáncer. Pero nosotros en la dimensión de Dios podemos decir: esto no es nada. Muchas veces comparto a pacientes que tienen una enfermedad muy grave, y si ellos se hacen uno con Dios, no es difícil para Dios dominar la enfermedad. Por eso yo le dije a esa hermana que compartiera la palabra con su hermana mayor. Esa hermana viajó a Estados Unidos en avión. Luego me arrepentí, porque si le hubiera pedido el contacto de su hermana mayor, yo hubiese podido compartir con ella y explicarle detalladamente. Al día siguiente, cuando me levanté, pude ver que había varias llamadas perdidas, pero no era número de Corea. Por eso devolví la llamada y era la hermana mayor de la hermana. De vez en cuando me encuentro con personas que tienen cáncer, pero si nosotros creemos en Jesús y nos unimos a Él, no vamos a pelear nosotros contra el cáncer, sino que será Jesús quien peleará. Si Jesús vive en nosotros, entonces el cáncer no es nada. Pero en el caso de que la enfermedad empeore de repente, uno acepta el pensamiento de que va a morir. Yo voy a morir. Y es muy difícil tener un corazón que diga: esto no es ningún problema, porque Dios está vivo y Dios está conmigo. Por eso hablé por teléfono con la hermana que tenía cáncer. Ella vivía en Estados Unidos. Hermana, en nuestro cuerpo nosotros producimos la célula cancerígena. Usted antes no tenía cáncer, pero igual producía la célula cancerígena. La defensa natural que está en el glóbulo blanco fue más fuerte que la célula cancerígena. Eso dominó y mató a la célula cancerígena. Pero cuando se rompió ese equilibrio corporal, se redujo la cantidad de células defensoras naturales y entonces usted llegó a tener cáncer. Hermana, intente comer bien, dormir y descansar mucho, y también tenga el corazón tranquilo. Un corazón que confía en que Jesús está con usted peleando contra la enfermedad. Usted nunca pelee contra el cáncer, sino deje que Jesús pelee contra ese cáncer. Esa hermana aceptó esta palabra tal cual se la dije. Cuando comparto la palabra de la Biblia, como pastor me siento muy feliz si alguien acepta la palabra tal cual como se la explico. Sin embargo, hay personas que aunque escuchan todo, no lo aceptan y siguen con sus pensamientos. Hay muchas personas así, que siguen con sus pensamientos. Después de escucharme, el cuerpo de esa hermana empezó a mejorar y empezó a tener buena salud y a estar muy contenta. Pero después de poco tiempo hablé con esa hermana por teléfono y ella me contó algo muy oscuro. Pastor, hasta ahora he estado muy agradecida, pero ya no puedo soportar más, ya no puedo hacer más. ¿Qué pasó? Yo no puedo comer la comida. ¿Por qué? ¿No tiene arroz? ¿Quiere que yo le envíe? Pastor, sí tengo arroz. Entonces, ¿por qué no puedes comer la comida? Pastor, ¿usted sabe qué es la terapia anticancerígena? Yo no sé bien, porque no he tenido cáncer y tampoco he recibido terapia anticancerígena. Pastor, me tienen que sacar toda la sangre y también siento mi lengua muy amarga. Por eso yo no puedo probar la comida. Escuchándola me reí. ¿El paciente de cáncer no puede comer porque siente su lengua muy amarga? Hermana, para pelear contra la enfermedad es muy importante consumir nutrientes. No hay otra cosa más importante. Si uno no come, ¿cómo podrán producirse las células inmunológicas? ¿Y cómo podrá usted pelear y luchar contra el cáncer? Hermana, escúcheme bien. Es bueno sentir el sabor al comer, pero no solamente de esa manera se consumen los nutrientes, sino que también cuando uno tiene cáncer, aunque al comer sienta la lengua muy amarga, al masticar y tragar la comida uno digiere
y da nutrientes a todo el cuerpo. De esta manera puede luchar y ganarle al cáncer. Hermana, un carro no puede diferenciar el sabor, pero si nosotros le echamos la gasolina, entonces ese carro anda. Pero ese carro, sin que le echemos gasolina, no puede andar. Al igual que ese carro recibe la gasolina, usted también tiene que comer para recibir nutrientes en su cuerpo. Ah, sí, así es. Yo no sabía. Después de pasar una semana, su rostro cambió mucho. Recuperó su salud y estaba muy agradecida con Dios. Al final se curó del cáncer y justamente su hija terminó de estudiar su licenciatura. Se graduó de la universidad y se tituló. La hermana se puso el birrete, la toga de su hija y se tomó una foto con flores. Ella también tuvo su ceremonia de graduación. El título de la graduación era La terapia anticancerígena. Realmente mejoró mucho. Después de unos meses ella volvió a llamarme. Pastor, ya no puedo soportar más. Hermana, ¿qué pasó? Yo tengo una convulsión estomacal, no puedo aguantar. Hermana, ¿todavía tiene la convulsión estomacal? No, ahora no la tengo. Yo me reí. Pastor, ¿por qué se ríe? Si uno tiene convulsión estomacal, significa que se curó. ¿Por qué se preocupa tanto? Ah, así es, pastor. Al escucharme hablar, la hermana siempre decía las palabras así es muchas veces. Luego ella mejoró mucho y su cuerpo se recuperó rápidamente. Ese año en Dallas, Estados Unidos, se llevó a cabo una campaña evangelística. Yo era el expositor principal y la familia de la hermana participó. Le dije a la hermana, usted aceptó todo lo que yo le compartí y le agradecí mucho. Le dije a la hermana, aunque yo comparto la palabra de la Biblia, muchas personas con sus pensamientos son muy diferentes a la palabra de Dios y muchas veces no la aceptan. Pero yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué, pastor? ¿Por qué razón usted aceptaba todo lo que yo le decía? Pastor, yo estaba a punto de morir. No tenía otra opción. Para tomar la decisión tenía que escuchar sí o sí. No es así, hermana. Aunque uno esté a punto de morir, si sigue su pensamiento no escucha muy bien al pastor. En nuestra vida pasamos dificultades, pero si nosotros vemos solamente los problemas, así es muy difícil y nada va a salir bien. Vamos a fracasar y a morir. Así surgen estos pensamientos y caemos en ellos. La vida de creencia es creer en Jesús. Dios envió a su Hijo Jesús al mundo, no solamente para limpiar nuestros pecados, sino también para ayudarnos en todas las cosas. Cuando uno mismo lucha contra la enfermedad, me siento tan débil, me estoy muriendo, yo no podré luchar contra esta enfermedad, no puedo ganar. Si tiene ese corazón, entonces rápidamente pierde la fuerza y muere. Pero si piensa, Dios está conmigo, Dios me está ayudando, yo podré vivir. Si uno tiene esta fe, Dios empezará a trabajar. Si Dios trabaja, la enfermedad no es nada. La fe consiste en escuchar la palabra de Dios, desechar nuestro pensamiento y aceptar la palabra en nuestro corazón. Aunque tengamos la enfermedad, la dificultad, el problema o el pecado, o sea cualquier otra cosa, si tenemos la fe de que Dios va a trabajar, Dios nos va a ayudar. Nosotros podremos tener el mismo corazón con Dios. Entonces, sin importar quiénes sean ustedes, Dios empezará a trabajar. Leí la Biblia, Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio en Filipos y había una mujer que tenía el espíritu de adivinación. Todos los días ella molestaba al apóstol Pablo. Él se molestó mucho y echó fuera de ella ese espíritu. Esa muchacha daba
gran ganancia a sus amos adivinando, pero después de que salió el espíritu no podía seguir haciéndolo. Entonces no podía dar más ganancias a sus amos, y al ver los amos que habían perdido sus ganancias, aprehendieron al apóstol Pablo, lo azotaron con varas, lo echaron en la cárcel y le aseguraron los pies en el cepo. Pero si nosotros vemos la Biblia, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Si nos fijamos en la hora, Pablo fue aprehendido y azotado en la mañana. También lo encerraron en la cárcel en la noche. Y dice: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Supuestamente eran como las 11 o 12 de la noche. Entonces Pablo, hasta esa hora, ¿qué hacía? Nos azotaron fuerte. ¿Por qué nosotros fuimos azotados? Vamos a morir. ¿Cuándo podremos salir de esta cárcel? Así podemos ver que tenían mucha preocupación. Pero cuando llegó la medianoche, ellos cambiaron su pensamiento. Silas pensó: ¿por qué estamos preocupados? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué estamos sufriendo? Dios está con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay ningún problema y Él puede abrir las puertas de la cárcel. Si nosotros estamos tristes, no tenemos la fe y Dios no puede trabajar, pero Dios está con nosotros. Yo creo que ellos dos habían orado y cantado así: Dios está con nosotros. Aunque nosotros fuimos azotados, estamos muy agradecidos. Aunque las puertas de la cárcel están cerradas y nosotros estemos encerrados dentro de la cárcel, estamos muy agradecidos. Aunque nosotros no podemos salir de aquí, estamos muy agradecidos. Porque en todo momento y en todo lugar Dios está con nosotros. En ese momento sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, pensó que los prisioneros se habían escapado y dijo: ¿qué hago? Mejor me mato. Así sacó la espada y se iba a matar, pero en ese momento Pablo clamó a gran voz, diciendo: ¡espere! Aquel carcelero se asustó y vio a Pablo, que le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Nadie se había ido. Estaban todos en ese lugar. El carcelero les preguntó a Pablo y a Silas: ¿son dioses o son hombres? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si nosotros creemos en Dios, aunque tengamos dificultades, si Dios está con nosotros, entonces no habrá ningún problema. Así nosotros podremos reconocer y alabar a Dios y también veremos que las cosas se hacen conforme a nuestra fe. Eso es la verdad. Esa noche, Pablo visitó la casa de aquel carcelero y predicó el evangelio, y todas las personas de esa casa recibieron la salvación. Pablo y Silas comieron lo que preparó el carcelero, y todas las personas de esa casa creyeron en Dios y se alegraron mucho. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decirle al carcelero: suelta a aquellos hombres. Pablo se enojó y les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan ocultamente. No, así no es, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que los presos eran ciudadanos romanos, y viniendo, los liberaron y le rogaron que salieran de la ciudad. Esta palabra de la Biblia
nos enseña cómo debemos vivir exactamente. Aunque nosotros tenemos dificultades, pero si miramos a Dios, el poder de Dios empieza a trabajar y a solucionar las cosas. Por eso, a través de la Biblia he aprendido esta verdad. Aunque tenga dificultades, dolor, sufrimientos y problemas, miro a Dios. Por eso yo he visto muchísimas veces que Dios cambió una situación mala por una buena, tal cual como nosotros deseamos. En Segunda de Reyes capítulo 5 sale una muchacha cautiva. Esta muchacha vivía en la tierra de Israel, pero cuando hubo la guerra entre Siria e Israel, el ejército de Siria la llevó cautiva de la tierra de Israel a servir a la mujer de Naamán. Ella creía en Dios y era una persona que conocía muy bien al siervo de Dios Eliseo. Un día se vio a sí misma y se dio cuenta de que no estaba en su casa, sino en la casa del general Naamán, y que estaba cautiva. Ella servía a la mujer del general Naamán. Si nosotros pensamos en esto, es una historia triste. ¿Acaso puede ver a sus padres que viven en su tierra natal? ¿Puede encontrarse con sus hermanos o con sus amados amigos? ¿Y en la casa de Naamán, acaso le pagan un sueldo? ¿Le dan vacaciones? Ella estaba cautiva trabajando como sierva. Han traído cautivas a las mujeres que no creen en Dios. ¿Pero por qué a mí? Yo creo en Dios. ¿Dios realmente está vivo? Y además estoy sirviendo en la casa de un leproso. ¿Por qué tengo que cocinar para un leproso? ¿Por qué tengo que lavar la ropa de un leproso? Ella sufría por la nostalgia y quería volver a su tierra natal. ¿Cuándo podré liberarme de la casa de este leproso? De esta manera ella no podía vivir menos que en depresión. Su situación era muy grave y terrible y pensaba, yo no tenía que salir de mi casa, tenía que haberme quedado allí. Salí a buscar a mis hermanos y por eso me llevaron cautiva. Entonces, ¿por qué yo creo en Dios? ¿Por qué me llevaron cautiva? A otros que no creen no se los llevaron cautivos. ¿Por qué yo tengo que vivir así? ¿Cuándo podré volver a mi casa? No hay ninguna cosa buena. Ella podía soportar cualquier otra cosa, pero era terrible lavar la ropa llena de pus de un leproso y servirle a él. Ella no podía menos que vivir desesperada, pero esa muchacha tenía ojos diferentes, tenía los ojos de la fe. Por eso ella veía todas las cosas diferentes a través de los ojos de la fe. Lo que ustedes ven ahora no es todo lo que se ve. En la pantalla podemos ver a la gente, al salón de culto y al pastor Oxopar, que está de pie. Si nosotros nos ponemos un lente más, podremos abrir nuestros ojos para ver el mundo de la fe. Mayormente me levanto en la madrugada y leo la Biblia. Guardo el contenido que leo de la Biblia en mi memoria y todo el día pienso en ese contenido. Si uno se pone a pensar, puede ver el corazón de Dios. Así es el corazón de Dios. Por eso Él me ha guiado de esa forma. La muchacha cautiva encontró el corazón de Dios por medio de los ojos de la fe. Sí, la razón por la cual Dios me envió a esta casa es porque el general Naamán es leproso. Si se le muestra esa lepra al profeta Eliseo, no hay ningún problema. Para ese trabajo Dios me envió a esta casa. Esa muchacha cautiva siempre estaba junto a la mujer de Naamán. Ella tenía que servirla, preparar la comida, limpiar y lavar la ropa. La mujer de Naamán, cuando vio a esa muchacha cautiva, le pareció que no era normal. ¿Por qué la habían llevado cautiva? Debe pensar en su tierra natal. Debe extrañar a su mamá y también debió haber pensado en cómo escaparse. Como era un lugar desconocido, debería haber tenido mucho miedo. Sin embargo, ella vivía con mucha alegría. Si esa muchacha cautiva hubiera visto su propia situación, se hubiera preocupado, pero ella veía todas las cosas con los ojos de la fe y con el corazón de Dios.
¿Cuál es la razón por la que Dios me dejó en esta casa? Ah, mi general es leproso. Si él se encuentra con el profeta Eliseo, se va a curar. Tengo que contarle a él. Si el general va a Samaria y se cura de su enfermedad, se va a acabar la preocupación en esta casa. Va a venir mucha paz y todo el mundo será feliz. También el general recibirá la salvación. Sería genial. Yo también me alegraré mucho. Entonces yo le voy a decir, general, nosotros vamos a tener el estudio bíblico todos los días. También le voy a decir que haga pasar al siguiente grado a sus seguidores cuando reciban el perdón del pecado. Esa muchacha cautiva tenía pensamientos muy diferentes. No hay razón por la cual Dios me hizo estar cautiva y venir a esta casa. La única razón es que Dios quiere curar la enfermedad del general Naamán. Si él se cura de su enfermedad, las arrugas de su mujer van a desaparecer. Ella, pensando en esto, va a ser muy feliz. La mayoría de las personas desean dirigir su propia vida. Cuando tienen alguna dificultad, cuando les llega un sufrimiento, sufren. También cuando les llega algún dolor, les duele mucho. Sin embargo, si nosotros creemos en Dios, Dios conduce nuestra vida. Si nosotros le admiramos a Dios, ¿qué problema va a suceder?